Entonces, desarrollaron específicamente 17 objetivos, ¿sí? Los que tienen en planilla, ¿sí? Desarrollaron 17 objetivos a lograr ya no para el año 2015, sino que iniciaron en el año 2015 para lograr en la Agenda 2030, ¿sí? Es decir, tomaron como antecedente y base fundamental los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que versan del 2000 al 2015. Sin embargo, se dieron cuenta de que aún existe mucho trabajo por realizar, entonces hay que incorporar otros elementos que den sustentabilidad a lo que va a ser el desarrollo sostenible como tal, dando lugar distinguidos a la creación de otros objetivos que van a partir del 2015 para el 2030, ¿no? Lo cual se encuentra en agenda a nivel internacional de forma, de forma eh, correspondiente para poder establecer los verdaderos resultados, ¿no? Y son 17 que tienen en pantalla. Bolivia, de igual forma, se adhiere como parte de miembro de Naciones Unidas a estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que lo van a analizar paulatinamente a lo largo de lo que va a ser la materia, lo vamos a seguir analizando, pero vamos a poder entender en esta sesión parte de lo que es la composición de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible que actualmente se encuentran vigentes, ¿sí? El primero, una vez más, es establecer fin a la pobreza, ¿sí? Distinguidos postulantes, a nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó con los objetivos del desarrollo del milenio. Sin embargo, no fueron distinguidos de forma total, ¿sí? Porque siguen existiendo, de acuerdo a investigaciones económicas del desarrollo de Naciones Unidas, personas que siguen viviendo en pobreza y mucho más en escenarios distinguidos después de lo que es la pandemia, ¿no? Es decir, que ha existido mayor la brecha entre lo que van a ser los poderes adquisitivos de las personas, económicamente hablando, por lo cual se mantienen o incluso están en el rango de la pobreza, ¿no? Se establece distinguidos que de 700 millones de personas o el 10% de la población que representa 700 millones de personas aún viven en situación de pobreza al día de hoy, ¿sí? Entonces, los países tienen que realizar las gestiones necesarias conjuntamente con sus gobiernos y la sociedad, trabajos correspondientes para poder finalizar la pobreza, ¿no? Finalizar la pobreza. Realmente ha sido un reto muy fuerte que hasta el día de hoy, hasta la fecha, no se tiene con precisión avances. Y mucho más en escenarios como ha sido la pandemia, ¿no? Que en vez de generar un avance, ha generado retroceso. Muchos de los especialistas en el área indican que poder evitar o solucionar lo que va a ser la pobreza es un reto muy complejo a abordar. Entonces, seguimos en ello y los resultados precisos se van a dar para el año 2030, ¿no? Es decir, que aquí a unos pocos años, específicamente unos 7 años, vamos a poder conocer con certeza cómo hemos ido avanzando. Sin embargo, el escenario del COVID ha generado un retroceso, es lo que indican especialistas, ¿no? Otro de los objetivos distinguidos, sin lugar a dudas, va a ser el segundo, que va a ser el hambre cero. Una vez más, al no tener cubiertas las necesidades básicas, sin lugar a dudas, va a ser cubrir lo que va a ser la alimentación, ¿sí? Porque realmente existe un número preponderante que padecen de hambre, ¿sí? Lo que va a generar desnutrición correspondiente, ¿no? Se estima, distinguidos, que en la actualidad existen 690 millones de personas en el mundo que padecen hambre. Es decir, que estamos hablando de un 8,9% de la sociedad global que, que pasa hambre, lo cual genera desnutrición, que a largo plazo repercute en su bienestar y que por ende genera el ocaso de su vida, ¿sí? Asimismo, como otro de los objetivos es la salud y el bienestar.
salud y bienestar, distinguidos postulantes. ¿Por qué? Porque si bien existen regiones que no son en la extrema pobreza, no se encuentran en la extrema pobreza y por lo menos tienen cubierto la alimentación, no tienen cubierto lo que va a ser la salud, ¿sí? No existen sistemas de salud universales donde puedan dar la cobertura correspondiente a las dolencias que puede tener la sociedad, ¿no? Al punto incluso de que muchos de los seguros de salud llegan a ser altamente costosos, ¿no? Lo que va a generar claramente un mayor distanciamiento entre las personas que lo pueden tener como las personas que no lo pueden tener, ¿no? Entonces, parte de los objetivos es procurar eso, procurar la salud y el bienestar correspondiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente en el mundo se enfrenta una crisis sanitaria mundial. Ojo con ello, por favor. Y mucho más después de la pandemia. Nosotros como bolivianos hemos podido evidenciar, distinguidos postulantes, cómo los sistemas de salud, específicamente el sistema de salud boliviano, ha pasado por una crisis muy fuerte y sí, y seguimos con una crisis muy fuerte para poder responder acertadamente a las necesidades de la sociedad, donde, por ejemplo, incluso no existía la cobertura básica de camillas para la cantidad de enfermos que estaban adoleciendo en ese momento de lo que va a ser la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, como pasó en Bolivia, de igual forma, distinguidos, pasó en otras regiones y es por ello que puso en un punto de inflexión a todos los países de decir, hey, ¿qué está pasando? El sistema de salud y el bienestar no está siendo garantizado por los estados. Entonces, si no tenemos incluso la cobertura de algo tan básico como es la salud, no podemos hablar de desarrollo. Entonces, pone una vez más en inflexión este tercer objetivo a seguir, ¿sí? Así también como lo que es el objetivo de educación de calidad. Recordemos, en los objetivos del desarrollo del milenio indicaban que se tiene que dar cobertura a la educación básica, ¿verdad? Acá no, ya no simplemente quieren decir cobertura de la educación básica de educación primaria, sino que indican ya en su forma integral la educación de calidad. Sí, educación de calidad, distinguidos, ¿por qué? Porque si bien tenemos acceso, pero no existe indicadores de la calidad educativa, de igual forma, la formación va a llegar a ser ineficiente para responder de forma acertada a los retos a nivel profesional. Entonces, se necesita una educación de calidad para que el ser humano sea competente, donde no simplemente alcance la excelencia académica, sino que también se integre acertadamente al ámbito profesional, ¿no? Porque de nada va a servir que tenga acceso a la educación si no existe la calidad. Entonces, este objetivo dice un poquito más, vamos un paso más, donde podamos generar una calidad educativa, ya no simplemente a nivel básico, sino que también exista a nivel superior, como también alternativo y especial, es decir, ya lo ve en su integridad. ¿Sí? Otro de los objetivos distinguidos postulantes va a ser la igualdad de género. Una vez más, ponemos en testera que pues, existe la brecha entre el género masculino y el femenino, ¿sí? Donde hoy por hoy no simplemente va a repercutir en cuestión discursiva, sino que también va a repercutir incluso en la remuneración salarial, ¿no? No solamente porque el género no va a ser simplemente construido de una forma discursiva, ojo, repito, recalco y reitero, sino que la igualdad de género va a implicar un progreso conjunto, ¿sí? Porque existe aún hoy en día lugares y regiones donde no se tiene garantizado la igualdad de género, incluso como algo tan importante como la educación. Si vemos algunos ejemplos en Medio Oriente, donde se encuentran, por ejemplo, parte de los grupos de los talibanes, que este año han prohibido la educación para las mujeres, podemos darnos cuenta de que sigue existiendo esa brecha, ¿no? Que se debe subsanar o acortar para que realmente todas tengamos la posibilidad de poder acceder a las mismas oportunidades, como es la educación, así como la remuneración igualitaria del trabajo, ¿no? Asimismo, distinguidos postulantes, otro de los objetivos es el agua limpia y el saneamiento correspondiente. Sí, distinguidos postulantes. En pleno siglo XXI seguimos con ese reto de garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible en saneamiento para todos, ¿sí? Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso del agua a distinguidos,
hablando en cuestión de acceso al agua potable, aún es un reto. Aún es un reto y un claro ejemplo de ello vemos en África, ¿no? En el continente africano o incluso en parte del continente asiático, donde para nosotros quizás puede resultar muy accesible lo que es un grifo de agua. Para algunos de muchas regiones no es de esa forma, sino que tienen que caminar kilómetros y kilómetros de distancias para acceder a lo que va a ser agua potable, ¿no? Entonces, por ello, aún sigue el reto de garantizar lo que es la gestión sostenible del saneamiento de agua. Así como también distinguidos, otro de los objetivos va a ser la energía asequible y no contaminante. ¿Qué quiere decir ello? Este es un reto, al igual que los otros, que va a implicar claramente que exista una manera sostenible y accesible para poder hablar de energía. Usualmente nuestras sociedades están acostumbradas a emplear combustibles fósiles, es decir, que contaminan con alta contaminación. Sin embargo, parte del reto de los estados es establecer nuevos mecanismos, como por ejemplo la energía eólica, la solar, para poder establecer energía no de forma contaminante que comprometa el bienestar del planeta. Entonces, por ello, parte de los retos es establecer energías asequibles que se puedan acceder, pero también se puedan generar sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Es un reto, se está trabajando en ello, pero seguimos en proceso. Asimismo, distinguidos como parte del otro objetivo va a ser el trabajo descendente y crecimiento económico. Una vez más, recordemos que el objetivo del desarrollo sostenible tiene que conjuncionar el bienestar del individuo con el medio ambiente, con su sistema económico. Entonces, parte de los objetivos y los más grandes retos es establecer el trabajo decente y el crecimiento económico. Es decir, señores, que un crecimiento económico inclusivo y sostenido para impulsar el progreso es preponderante desarrollar para poder establecer mejoras y estándares de vida. Es preponderante, ¿sí? Un reto, sin lugar a dudas, después del COVID, mucho más, pero necesario para poder establecer una economía sostenible. Otro de los retos distinguidos va a ser la industria e innovación e infraestructura. Recordemos que parte de la industria va a ser también uno de los factores que va a fomentar la contaminación. Entonces, con este objetivo se tiene que velar para que existan industrias que innoven en infraestructura como en procesos que no contaminen, sino más bien que promuevan el progreso. Así como también otro objetivo va a ser la reducción de las desigualdades. Distinguidos postulantes, no reducción de desigualdades simplemente de género. Por favor, acá pongamos hincapié, no solamente de género, sino que impliquen por ejemplo, por cuestión de identidad, por cuestión de racial, por cuestión de incluso de desigualdad económica, ¿sí? Es decir, que se reduzcan las desigualdades donde no exista, donde no exista distinguidos postulantes, motivo de discriminación, ¿sí? Para que no generen controversias y tensiones dentro de la sociedad. Así como también fortalecer lo que van a ser ciudades y comunidades sostenibles, donde claramente, si bien se va a velar por el crecimiento de la infraestructura periurbana, también se vele por el bienestar a largo plazo de forma intergeneracional, donde se vele que no existan contaminación, ¿no? Como por ejemplo ciudades metropolitas, donde si bien existe un crecimiento exhaustivo de sus infraestructuras, no se velan, por ejemplo, por el bienestar sostenible del medio ambiente como tal, ¿no? Un pequeño ejemplo para poder explicar con mayor ahínco el objetivo número 11 es la ciudad de Beijing en China, donde literalmente distinguidos postulantes no se puede observar nubes en el cielo por la contaminación latente de sus infraestructuras como de sus sistemas de comunicación y de movilización como van a ser los transportes, ¿no? Entonces, donde las industrias claramente tienen un aporte extraordinario, ¿no? Para ello, y es por eso que los estados deben también tomar medidas para crear ciudades y comunidades sostenibles, así como también distinguidos el objetivo 12, que va a ser la producción y consumo responsables. Sí, una vez más, los recursos
cada vez más distinguidos se encuentran en un punto no renovable. ¿Sí? Es decir, si antes contábamos con recursos renovables, hoy por hoy la mayoría de los países están optando, bueno, poseen recursos no renovables, donde ya tenemos que comprender una planificación correspondiente de una producción y consumos responsables, donde no dañen al medio ambiente, ¿no? Es parte de lo que implica este objetivo. Es un reto, sin lugar a dudas, y mucho más para los países industrializados, donde tienen un consumo desmedido por el mercado, tanto la oferta como la demanda que implica. Sin embargo, los estados deben tomar conciencia al respecto para poder realizar las medidas correspondientes para que sea de la forma más responsable correspondiente su producción como su consumo. ¿Sí? Asimismo, distinguidos como la acción por el clima. Una vez más, aquí ya no simplemente hablamos de educación ambiental, no, sino que vamos un poquito más, va a ser la educación ecológica, donde va a implicar de forma transversal todos los puntos y acciones que se vayan a realizar, así como también distinguidos la preocupación sobre la vida submarina, ¿sí? Va a ser otro de los objetivos para los países que claramente tengan una relación estrecha con lo que va a ser los recursos hídricos, donde en vez de estar simplemente viendo la funcionalidad sin prever su sustentabilidad, se genere distinguidos postulantes mecanismos para que puedan garantizar la vida submarina, ¿sí? Porque existen muchos recursos hídricos que por la contaminación literalmente han generado el ocaso de muchas especies, es decir, la extinción de muchas especies. Entonces es necesario claramente tomar como medida y objetivo la vida submarina, así como también la vida de los ecosistemas terrestres, es decir, distinguidos postulantes que una vez más se debe tomar en cuenta de que para los años 90, como para los años 2000, ha existido un excesivo tala de árboles, incluso chaqueos, donde Bolivia, por ejemplo, lo ha podido evidenciar con el chaqueo de la Chiquitanía, donde ha generado repercusión a nivel nacional, pero lo más importante, ha generado una repercusión ambiental, donde es necesario establecer mecanismos que garanticen la seguridad de estos ecosistemas porque generan un desequilibrio en el sistema internacional, ¿no? Entonces era necesario claramente buscar estos mecanismos, ¿no? Y los estados ya se pusieron el compromiso de tener que cuidar y garantizar estos ecosistemas por el bienestar propio, así como del sistema que los rodea. Así como también distinguidos postulantes, el objetivo 16, que va a ser paz, justicia e instituciones sólidas. Acá distinguidos hace referencia al antecedente de que cada estado de mayor o menor medida ha tenido problemas sobre lo que va a ser la poca transparencia en su gestión. Es decir, donde existen, por ejemplo, casos de corrupción, de letardo administrativo, lo cual genera un obstáculo para el desarrollo sostenible, lo cual como parte de los objetivos es justamente engranar y agilizar parte de lo que va a ser la justicia como las instituciones para que realmente exista un escenario de paz y de convivencia sin tensiones en la sociedad. Así como parte del otro objetivo distinguidos que va a ser generar las alianzas correspondientes para lograr esos objetivos. Una vez más, no se pueden lograr de forma particular o individual, sino que debe existir alianzas correspondientes con el Estado, con el gobierno en turno que implique el Estado que se esté gobernando, así como las empresas públicas, como las empresas privadas, la sociedad, organismos no gubernamentales, con fundaciones, con cooperaciones, donde realmente existan alianzas correspondientes para ir a un mismo rumbo, que va a ser la Agenda 2030, ¿sí? En este escenario, distinguidos postulantes, recién podemos entender que la definición de desarrollo sostenible lo va a dar la Comisión Mundial para el Desarrollo del Ambiente, definiendo así, distinguidos postulantes, que el desarrollo sostenible es el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. Una vez más, el desarrollo sostenible
es el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. ¿Esto qué implica, distinguidos? Implica conseguir el equilibrio entre la integración y los aspectos medioambientales, económicos y sociales del desarrollo, sin olvidar el componente cultural. De hecho, el desarrollo sostenible se ha convertido en el principio rector para conseguir opciones de desarrollos justas y equitativas que beneficien a todos en el mundo. Así, el desarrollo sostenible, distinguidos postulantes, puede ser considerado tanto desde la variante temporal como desde la variante espacial. Tiene en cuenta las necesidades de generaciones futuras a la par de las necesidades de la población mundial actual. Conseguir el desarrollo sostenible, distinguidos, requiere un cambio de mentalidad y de comportamiento a escala mundial. Es sabido que desde tiempo la educación es esencial para lograr un desarrollo sostenible. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, establecida en 1972, se estableció, distinguidos, el rol preponderante de lo que va a ser la educación. Distinguidos, hasta este punto entendamos de que la educación del desarrollo sostenible va a velar no simplemente el presente, sino también va a velar el futuro, por lo cual implica un reto de complejidad, pero no va a ser posible si no preponderamos el rol de la educación como escenario central para poder generar esta verdadera transformación que va a implicar el presente como en el futuro. ¿Sí? Es por ello, distinguidos, que es necesario abordar acerca de qué estableció la Conferencia de Estocolmo en 1972 para poder entender cuál ha sido el camino que dio lugar a la testera del epicentro a la educación. ¿Sí? Entonces, iniciemos, por favor. Ahora vamos a abordar la Conferencia de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo, distinguidos postulantes, se dio específicamente entre el 5 y el 16 de junio de 1972, ¿sí? Donde los estados proclamaron lo siguiente: el hombre es la vez, la obra y el artífice del medio que lo rodea. Esta conferencia de Estocolmo establece que el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga, tortuosa evolución de la raza humana en este planeta, se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras en una escala sin precedentes. Cuanto lo rodea, los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y que gocen de derechos humanos fundamentales, incluso del derecho a la vida misma. ¿Qué nos dice la Conferencia de Estocolmo? Que el hombre es el inicio y el resultado del medio que lo rodea, de forma natural como artificial, por lo cual va a requerir una protección y mejoramiento para su mismo medio humano, dando lugar a la integración de lo que va a ser el medio y la humanidad, donde la cuestión fundamental, distinguidos postulantes, va a afectar al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero si entendemos a la integridad del ser humano con su medio. Por eso la Conferencia de Estocolmo incluso lo llegan a titular como Conferencia del Medio Humano, y no simplemente como Conferencia del Medio Ambiente, sino del medio humano. El medio humano que va a desarrollar la protección de forma conjunta del hombre como de la sociedad. Por lo cual el hombre debe estar constantemente en recapacitación de la experiencia que implica seguir descubriendo, investigando y creando y progresando, lo cual hoy en día da la capacidad claramente de brindar mayor importancia y o preponderancia a la educación. A la educación, distinguidos, porque va a ser el momento de la historia donde, para reorientar los actos que hemos
ido incursionando a lo largo de este tiempo se transformen solo mediante la educación, mediante la reorientación de contenidos que generen la mejora del hombre como de su medio. ¿Sí? Esta conferencia de distinguidos postulantes ha puesto en punto preponderante la conjunción del medio como de la humanidad, poniendo incluso como título, una vez más reitero, como conferencia del medio humano, no del medio ambiente, ¿sí? Donde se estableció en base de principios. Los principios que establecieron fueron: principio del derecho fundamental de la libertad, libertad donde se disfrute, pero también se protege el medio, así como también los recursos de la tierra que implique una cuidadosa planificación y ordenación, así como también la mantención posible de la restauración de la tierra, así como también la responsabilidad de conservar y administrar, parte de lo que implica el medio, así como también como otro principio rector, eh, que los recursos renovables como no renovables sean planificados para evitar que toda la humanidad no tenga beneficio de ello, es decir, a nivel internacional, incluso a nivel futuro, así como también otros mecanismos que establezcan el rol correspondiente de medio humano, dando lugar así distinguidos los criterios correspondientes para poder establecer el programa para el medio humano. Esta conferencia ha sido preponderante porque nos va a coadyuvar a analizar cómo la educación del desarrollo sostenible se va a desplegar mediante el mecanismo de la educación, mecanismo que nos va a coadyuvar a transformar, ¿sí? Dando lugar distinguidos a los objetivos que se desarrollaron en la conferencia. Distinguidos postulantes, una vez más, si bien la educación del desarrollo sostenible es un paradigma de abordaje reciente, sigue existiendo un reto a analizar, que no basta con una conferencia, que no basta con una declaración, sino que es el complemento de muchos hitos que han ido aportando al sistema internacional. Por ello, sin mayores preámbulos, vamos a abordar en esta planilla los objetivos que se abordaron específicamente en la conferencia mundial, ¿sí? Que fueron cuatro objetivos. Fue primero poner en relieve la importancia de la educación. ¿Recuerdan la conferencia de Estocolmo? Ya pusieron en preponderancia el rol de la educación. Pero acá como objetivo era establecer a la educación en el epicentro, ¿sí? En toda materia, en toda. Es decir, que no simplemente van a decir, ok, la educación va a ser solamente para abordar lo que va a ser contenidos. No, sino que se va a poner en relieve la educación como tal en todo el epicentro que se vaya a abordar en contenido, dinámicas, como resultados, ¿sí? A la educación, para conseguir lo que va a ser la educación de calidad. Poniendo como pregunta dentro de ese objetivo lo que va a ser, ¿por qué es relevante la educación? Para poder llegar a este objetivo tenemos que entender por qué es relevante la educación del desarrollo sostenible. Es relevante para todo tipo y todos tipos de niveles de educación porque tiene un enfoque de enseñanza y aprendizaje basado en ideales y principios constitutivos de la sostenibilidad, dado que la educación del desarrollo sostenible trata de forma integral temas claves como los derechos humanos, la reducción de la pobreza, el sustento sostenible, el cambio climático, la igualdad de género, la responsabilidad social corporativa y la protección integral de las culturas indígenas, lo que cual constituye un enfoque integral de educación, así como del aprendizaje de calidad. Por ello, llega a ser preponderante para poder establecer como objetivo en relieve la educación, así como también promocionar distinguidos el intercambio internacional, ¿sí? Todos los programas de desarrollo sostenible que se han ido abordando desde el año 2000 hasta la actualidad, distinguidos, eh, tienen que
tomar en cuenta las tres esferas necesariamente: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Repito, el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿sí? Con la cultura con dimensión subyacente a las tres, recién se puede abordar lo que es objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Porque no podemos verlo de forma particular, y parte de los objetivos de esta conferencia mundial era preponderar estas tres esferas, ¿sí? Lo que va a ser la sociedad, claramente el ambiente y la economía. Así como también parte de otro objetivo va a ser evaluar la implementación, ¿sí? Los resultados empíricos han demostrado que existen avances. Sin embargo, se tiene que evaluar con informes globales, regionales, lo que va a ser la monitorización y la evaluación correspondiente de lo que va a ser el avance desde la implementación hasta la actualidad, ¿no? Donde se van a poder descubrir con mayor ahínco la celebración de éxitos, como también de fracasos, en el sentido de poder generar alternativas correspondientes para subsanar esos obstáculos que se han logrado gestar a lo largo de la implementación, ¿no? Como por ejemplo, con un ejemplo preciso, para poder ver este objetivo, si bien es importante establecer estándares de evaluación, también generar mecanismos que den solución al respecto, ¿sí? Un ejemplo: si, digamos, en un país A se establecen medidas correspondientes de calidad educativa, de homogenización de idioma, y si no funciona, como por ejemplo, esa homogenización, se tiene que poner alternativas diferentes para poder establecer lo que va a ser la calidad educativa, ¿no? No viéndolo como algo de retroceso, sino como algo de continuo avance. Así como también otro de los objetivos va a ser desarrollar estrategias del camino a seguir. Es decir, que si bien hemos implementado algo hasta la fecha, también existan identificaciones de retos y desafíos que se puedan establecer para dar respuesta a los mismos, ¿no? Como estrategias nuevas para ir avanzando, una vez más, de forma integral. Esos eran los 4 objetivos distinguidos de la conferencia: poner en relieve la educación, el rol preponderante; promocionar el intercambio internacional de las experiencias que se han ido dando de un estado a otro; evaluar la implementación después de haber visto la ejecución correspondiente, así como también generar desarrollo de estrategias correspondientes para un futuro venidero, ¿sí? Los grupos temáticos que se abordaron distinguidos fueron 4. Una vez más, la relevancia de la educación del desarrollo sostenible para los retos claves hacia el desarrollo sostenible, ¿sí? Donde se establecieron talleres específicos para poder abordar cada punto, ¿sí? En la relevancia de la educación del desarrollo sostenible se abordaron la educación sobre el agua, ¿sí? Y la capacitación del desarrollo sostenible, es decir, cuán importante es el recurso hídrico del agua y cómo se debe planificar y administrar el mismo. Así se abordaron también distinguidos talleres sobre el cambio climático, es decir, que no es algo subyacente a lo que es nuestra realidad, sino que se debe poner preponderancia acerca del cambio climático, cuáles son sus repercusiones y qué mecanismos se debe adoptar para detener el cambio climático, ¿no? Así como también distinguidos el fomento de estilos de vida más sostenibles y el consumo responsable, ¿sí? Es decir, es muy difícil generar el desarrollo sostenible si no vamos a tener un estilo de vida sostenible, como por ejemplo, algo muy sencillo pero preciso de abordar como ejemplo en esta sesión: el consumo, por ejemplo, de plástico, ¿no? Usualmente el ser humano no es consciente de cuánto repercute el uso constante de plástico en el cambio climático, pero cuando podemos interpelar, por ejemplo, el cambio abrupto de temperaturas, ahí recién nos damos cuenta y somos conscientes de cuánto está afectando esta contaminación para que se genere el cambio climático. Entonces, parte del taller para la relevancia de la educación para el desarrollo sostenible se abordó lo que va a ser el fomento de estilos de vida sostenible, que si bien antes usaba plástico, por ejemplo, ya no use con tanta repercusión el plástico, sino que lo sustituya con mecanismos más sostenibles, ¿no? Para que no genere incluso la contaminación, ¿no? Así como también se abordó parte de lo que va a ser este eje temático, lo que van a ser talleres de gestión de riesgos que tengan incluso la capacidad de respuesta para la sociedad, es decir, gestión de riesgos donde se establezcan mecanismos donde si sufre una crisis, una catástrofe o algo que implique
en la sociedad se pueda responder acertadamente, así como también se abordó el taller de la seguridad alimentaria, donde se exista un aporte correspondiente por parte de la educación sobre el estilo de vida que se vaya a mantener para poder generar lo que va a ser la alimentación, así como también se abordaron talleres de lo que va a ser la salud, específicamente con en relación al SIDA, así como la transversalización de la biodiversidad y el pilar económico del desarrollo sostenible con enfoques educacionales. Sí, fueron talleres arduos con grupos temáticos que desde perspectivas y experiencias propias abordaron y de nuevo preponderaron la relevancia de la educación del desarrollo sostenible. Asimismo, distinguidos como parte de otro de los grupos temáticos fue la creación de asociaciones. Una vez más, repito, recalco, reitero, la educación del desarrollo sostenible no puede ser una iniciativa particular, sino que debe concatenar otras acciones de otros grupos de forma integral, donde realmente exista sostenibilidad correspondiente de planificar y llegar al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces ahí distinguidos se abordaron específicamente talleres de igual forma para abordar, por ejemplo, la biosfera, ¿sí? Es decir, el rol de la biosfera en integración tanto local como global, así como también la responsabilidad corporativa respecto al sector privado, así como también los medios de información y la cooperación para el desarrollo, ¿sí? Generando claramente la creación de asociaciones para responder acertadamente a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, así como también distinguidos desarrollo de capacidades, ¿sí? Donde se abordaron fomentar en el marco institucional, así como en el marco de la sociedad civil, planes educativos y curriculares, así como la educación del plantel docente con los profesores y monitorización y evaluación de, de implementación de capacidades del desarrollo sostenible. Y como parte del último grupo temático que se abordó en esta conferencia, van a ser la educación del desarrollo sostenible y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Si bien interesan los contenidos, también interesan la metodología y métodos y dinámicas que se establecen para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, para poder abordar con mayor ahínco este eje temático, se establecieron de igual forma talleres donde se dieron, por ejemplo, diferencias entre lo que van a ser educación para el desarrollo sostenible y educación para el desarrollo eh, sustentable, diferencias correspondientes que implican este eje temático, así como también el mejoramiento de las escuelas a nivel escolar, a nivel primario como secundario, dando lugar claramente a un aprendizaje de por vida. Es decir, que esto no implica distinguido simplemente que sea una vez más, un contenido escalonado, ¿no? Es decir, educación primaria se aborda educación ambiental, educación secundaria, educación ecológica y pare de contar. No, sino que debe ser una vez más una educación de por vida distinguidos, ¿sí? Esos fueron los ejes temáticos que se abordaron en la conferencia por diversos grupos y actores de intervención que dieron lugar, sin lugar a dudas, a a buscar resultados, ¿sí? En la conferencia se trabajó arduamente, en efecto, y por ello se buscan resultados correspondientes. Y estos resultados de búsqueda, el objetivo era generar una dirección estratégica de prioridades para generar modalidades de acción, ¿sí? Porque se buscaba claramente distinguidos un fuerte impulso de colocar a la educación del desarrollo sostenible en un lugar privilegiado donde no simplemente se lo venere, ojo, no, sino que también se lo accione. Primero, también generar un mejor entendimiento respecto a la educación del desarrollo sostenible como paradigma que es necesario abordarlo y aplicarlo. También generar avances sobre la materia, contribuciones al respecto, intercambiar buenas prácticas, experiencias y puntos desde todos los puntos del mundo para que realmente se tenga una visión integral, generando así una dirección estratégica y prioridades para aplicar. ¿Sí? Dando así distinguidos
postulantes elementos programáticos, donde ya lo habíamos visto en la anterior sesión, pero fueron dando lugares a las sesiones de alto nivel, así como plenarias, eventos especiales que se abordaron, así como los talleres correspondientes que dieron lugar a la conferencia mundial. ¿Sí? Donde claramente esto no se iba a quedar de forma escueta, sino que también generó enlaces con otras conferencias de educación, como la Conferencia Internacional de la Educación, la Conferencia Mundial para el Desarrollo Sostenible, la Confitea Sexta y la Conferencia Mundial sobre Educación Superior el año 2009, ¿no? Que van a ser enlaces correspondientes para poder, una vez más, a tratar con mayor integridad lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Asimismo, distinguidos postulantes, se dio lugar a documentos de referencias claves sobre lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. Estos documentos podemos ver los tres más importantes en planilla, que van a ser primero, The Framework of the United Nations International Implementation Scheme, que significa el documento que va a hacer referencia a cómo Naciones Unidas ha logrado generar avances correspondientes a través de la interacción de gobiernos, organizaciones, individuos en el primer decenio sobre educación del desarrollo sostenible. ¿Sí? Otro de los documentos de referencia va a ser el Plan Internacional de Implementación, que va a ser establecida de forma conjunta en la Junta Ejecutiva de la UNESCO, que va a abordar justamente un plan organizacional logístico de implementación de cómo se va a aplicar en el diseño de la educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Así como también, como parte de lo que son estos documentos de referencia, el diseño de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible va a ser otro de los documentos que nos va a dar los avances correspondientes sobre este tópico. ¿Sí? Distinguidos postulantes, sin lugar a dudas, la conferencia ha generado un antes y un después sobre la percepción de lo que va a ser educación del desarrollo sostenible. Eso ha sido el mayor aporte que ha generado esta conferencia mundial sobre la educación del desarrollo sostenible, desarrollado en Bonn, Alemania. Por lo cual, damos finalización como punto sustancial de esta sesión, que la educación del desarrollo sostenible es un punto que no simplemente ha salido de una testera de preocupación, sino que ha sido abordada, propuesta, criticada y planificada desde una conferencia internacional, dando legalidad y legitimidad correspondiente. Teniendo como base bibliográfica, una vez más, al Manual del Desarrollo Sostenible, El futuro que queremos, realizado por Belaúnde, Lescano, Reyes y Valdés. Ha sido un verdadero placer, distinguidos postulantes, abordar la sesión número 5. Les agradezco mucho su atención y quedo dispuesta a solventar alguna de sus preguntas, inquietudes en lo que va a ser la plataforma para poder llegar a la meta correspondiente para comprender lo que es educación del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Hasta una próxima sesión.